los hombres, comerciantes, mercaderes, artesanos y gentucilla varia que también veo por ahí. Bienvenidos y bienvenidas todos. Hoy hay caballeros entre nosotros. Fastuoso. Eso vengo buscando yo, caballeros. Hoy es un gran día para mí. Mi nombre es Alvar García, capitán mercenario, y hoy mis hijas entran en edad casadera. Así que he dicho que qué mejor lugar que esta feria, en esta muy noble ciudad de Zaragoza, para conseguir caballeros y nobles para casar a mis hijas. Que les tengo mucho cariño, pero ya es la hora de dejarlas volar por su propio crecimiento personal, no por nada. No porque me quiera hacer una biblioteca en su cuarto ni nada por el estilo. Pero ojo, no cualquiera va a poder casarse con mi hija. Quien desee casarse con mi hija ha de tener algún título nobiliario. Marqués, conde, varón, incluso rico hombre, hidalgo, cualquier cosa mezcla, También ha de tener mínimo, un palacio, un castillo, ¿no? Mi hija no le puede faltar de nada y, por supuesto, ha de tener dinerito, que con lo que le gusta gastar a mi hija, más te vale ir bien servido. Así pues, ¿hay algún voluntario para casarse con mi hija? Que mande misivas a todas las partes, a todos los reinos conocidos, en busca de caballeros que quieran competir por las manos de mis hijas. Por favor, que pasen los caballeros. ¡Paso! Un fuerte aplauso para los caballeros. Es un gran honor para mí ver que han venido caballeros de las lejanas tierras. Hoy tenemos aquí con nosotros a toda una leyenda, a Magnus Magnusson. Desde Aragón han llegado don Gonzalo de Sobrar, Veloso de San Juan, y don Javier de Artieda y Bisaurín, el conde de Gitana. Explicaré las reglas del torneo, son simples, van a ser combates por parejas, uno contra otro, combates corteses. Aquel que se rinda o que debido a sus heridas no pueda continuar el combate será eliminado y los vencedores se enfrentarán por el gran premio. Las manos de mis hijas. Ya lo siento. Un fuerte aplauso para don Pietro di Montefalco, el condottiero milanés, capitán de las compañías blancas, asumando más de 100 ballesteros, victorioso en sus últimas 20 batallas, conquistador de fortalezas, y se rumorea que también de los corazones de las doncellas que habitan en ellas. Digo yo, don Pietro, eso se va a acabar con mi hija. Pues un fuerte aplauso para don Pietro de Montefalco. Caballeros, recuerden, esto es un combate cortés. No atacarán a un contrincante por la espalda. No atacarán a un contrincante desarmado ni en el suelo. Y si al contrario pide clemencia, se le perdonará la vida, ¿de acuerdo? Caballeros, ¡a luchar! ¡Qué golpe ha sido ese! ¿Qué son gritos rituales? ¡Cortes! ¡Estoy aquí, don Magnus!
No le enfades. Vamos. Yo había oído que era capaz de matar a un caballo con una sola mano. El tío guerrero. Quiero no parecerlo. ¡Vamos! ¿Qué está llorando como uno? Y el vencedor es Don Pietro de Montefalco. Vamos a ver. ¡Ya de ahí muerto de hambre! A partir de ahora serás el escudero de Don Pietro. ¡Vamos, payaso! Vamos. El siguiente en luchar será el caballero desconocido. ¿Cómo era su nombre, perdón? Sven. Bueno, pues el tal Sven, el que tenía dinero, vamos. ¿Cómo es eso del dinero exactamente? Porque no le conozco. Llevo una ronda de campiña. En las costas francas, ahí estaba yo liderando los ataques. En Inglaterra también. Y en el reino de Navarra... Un momento, vamos a ver. ¿Se dedica a saquear otros reinos? Ahora yo no. Hice, digamos, mi caja con el saqueo y ahora soy un... ¿Hizo buena caja? Comerciante. ¿Hizo buena caja? ¿Tiene dinero? Ahorra, ¿vale? Me vale. Un fuerte aplauso para Sven, el comerciante. Elija contrincante. Se enfrentará a Don Gonzalo de Sobrarme, el oso de San Juan de la Peña. ¡Vamos! De infieles, martillo de herejes. Vive en el monasterio de San Juan, protegiendo a sus monjes. Un fuerte aplauso para Don Juan, para Don Gonzalo de Sobrarme, el protector de San Juan de la Peña. Comiéndose su comida. No, sí, dicen que es gran comedor y bebedor, tanto como luchador. Ahora lo veremos. Caballeros, ya conocen las normas de caballería. Así que comienza el combate. ¿Ya está? Cuidado con los niños que nos los hacen pagar por nuevos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ahí! Duelo caballeroso, por favor, mucho pedir. Vamos bien de fuego. Vamos, señor rico, se puede. La cabeza la tiene. ¿Se rinde? ¿Se rinde? No me ha dejado otra. El vencedor es Sven. Vamos. Recoja sus gónadas y su espada. Grande. Pero que te ha ganado el calvito. Con trampa. Don Pietro ha vencido a Magnus Magnusson. Vaya. En teoría era un combate difícil, aunque luego fuera su hermano. Él tiene un puesto en la final, así que... enfrentaos entre vosotros. Con el palito. ¿Estáis seguros? Muy bien, caballeros.
Todavía no conocíamos a don Xavier de Artieda y Bisaurín, el conde de Sibirana, uno de los grandes de Aragón. Él es un caballero de frontera, luchó en Tierra Santa y allí peregrinó hasta la tumba del mismísimo San Pedro. Un hombre de brazo fuerte y corazón lleno de fe. Un gran familiar, espero. También tiene mucho dinero, así que un fuerte aplauso a don Xavier de Artieda y Bisaurín. A ver, esto no funciona así, ¿vale? Al que más me aplauda, sale en la sierra. Don Pietro, menos lengua y más espada. ¡A luchar! Un poco de suerte, parece un molino. ¡Vamos, don Pietro! ¡Don Pietro! ¡Don Xavier! ¡Tenemos! Deja de correr, don Pietro. ¿Qué no ves, tío? Es mucho más joven que yo. ¡Ay, don Xavier, es un... ¡Vamos! ¡Bien! Y el vencedor es don Xavier de Artieda y Bisaurín, el conde de Sibirana. Su encuentro con Sven. ¿Qué? Somos dos hijas. Habrá que saber quién elige. Eso le quita emoción. No. Se elige por combate. Y suelte el palito este que es poco caballeroso. Vamos. Al italiano bien que no lo quería de familia. Sven es un señor con dinero. ¿Qué cojo lo que quiere? ¡Ármese! Vamos, tiene para decir. En esta final, para elegir la mano de una de las dos hijas, la otra está muy bien también. Tiene menos dote. O sea, yo que usted me esforzaría. Caballeros, recuerde, ha de ser un combate cortés, ¿eh? No quiero camorristas en mi familia. ¡Luchad! ¡Vamos, don Xavier! ¡Vamos, Sven! ¡Adelante, don Xavier! ¿Ves cómo es un tramposo? Siempre va a golpe bajo. ¡Don Xavier! ¡Don Xavier! ¡Don Xavier! ¡Vamos! ¡Vamos, Xavier! Bueno, ¡Dale con el escudo! ¡Puños! puño. Está desarmado, don Xavier. Está desarmado. ¡La espalda! Vale.
Vale. Y el vencedor de manera poco caballerosa es don Xavier de Arceda y ¿Cómo lleva la agenda para una boda rápida? Libre. Muy bien, perfecto. Pues como vencedor de este torneo, corresponde el honor de elegir la mano de una de mis hijas. Bueno, ven, la otra está muy bien. ¿Eh? Es la misma gente. Oye, hija mía, te vas con un gran caballero. Tú también, hija mía, te vas con otro gran caballero. Aquí veis la misma que dejáis en casa, que a gustito voy a estar con vosotros. ¿Qué pasa? Esa tiene el corazón de Que se Te la cambio. Pero los caballos. Caballeros, mis hijas no son ovejas. Te la cambio. Vamos a ver. Pero, un respeto para mis hijas, vamos a ver. No, había que elegir. Y de elegir me quedo la mejor. La mejor. La mejor. Pero hombre, que ya no está mal tampoco. No, Que es muy maja. Dios, es que sois tontos, ¿o qué pasa? Es que, qué pesado, o sea, a ver quién es el más macho, a ver quién tiene la espada más larga que el otro. No, espérate, esto se acaba aquí y ahora. A ver, tranquila. Venga, He ganado justamente. ¿qué? Ah. Venga, No, ya hablará tu madre contigo. Se la pongo. si tan machos que sois, si tan fuertes, si tan caballeros. Venga, No, pero a ver, que mi hija tiene un carácter que... No, pero que ha salido a la madre. Ya está, suelta la espada. no, venga. Pues por las malas. Si conseguís domarla es vuestra. ¡Chica misteriosa! ¡Chica misteriosa! ¡Chica misteriosa! ¡Chica misteriosa! Lunes para mí, martes para ti, miércoles para mí, jueves para ti, viernes para mí, sábado para ti y domingo de ninguno. Domingo para mí. ¿Le ves o qué? ¡Venga, dale una paliza! Venga, va. ¡Cuidado! ¡Con cuidado! ¡No me los mates que tienen tierra! ¡Sí, ya me ya! Está bien, se puede casar. Está bien. ¡No estaba preparado! No respires muy fuerte. Camila, no hacemos carrera contigo. Haz lo que quieras, la verdad. Que yo me voy con mi hermana de fiesta y ya está. Caballeros. Muchas gracias, nosotros somos Lobos Negros, compañía de espectáculos de acción de aquí, de Zaragoza. Hoy han estado aquí con nosotros Lucas, Manu, Juan Carlos, Roy, Ramón, Raquel, yo soy Iván, un humilde servidor, y hemos tenido la inestimable colaboración de Mar. Muchas gracias, si queréis ver más combate, a las 10 de la noche he oído que llegan los orcos a las gradas. Y mañana seguiremos aquí explicando armas y armaduras medievales y haciendo nuestros espectáculos de lucha. Muchas gracias, disfrutad de la feria.